Bienvenido a Crímenes sin resolver, donde nos sumergimos en los crímenes más impactantes y desconcertantes. Hoy, descubrimos la trágica y compleja historia de Richard Engelbert, un exitoso agente inmobiliario cuya vida oculta y secretos condujeron a su brutal asesinato. Richard Engelbert era un hombre de 48 años que vivía en Littleton, Colorado. Era un agente inmobiliario muy conocido en la comunidad, al que se veía a menudo conduciendo su elegante Bimbo negro con matrícula de sexy agente inmobiliario enseñando casas a los clientes. Richard estaba casado con Wendy, directora de un colegio, y tenía un hijastro llamado Harrison. Se había licenciado en empresariales por la Universidad de Colorado y llevaba más de 20 años en el negocio inmobiliario. La gente de Littleton confiaba en Richard porque siempre parecía amable y fiable. Richard vivía en una gran casa de 2 plantas con un césped bien cuidado. Sus vecinos le veían a menudo trabajando en el jardín y le saludaba con una cálida sonrisa y un gesto de la mano. Participaba en eventos locales y recaudaciones de fondos para obras benéficas, a menudo patrocinaba a equipos locales de ligas menores y asistía a la iglesia los domingos. Richard parecía tener la vida perfecta, con una hermosa casa, una carrera exitosa y una familia cariñosa. Sin embargo, Richard tenía una vida secreta. Durante los 2 últimos años, había mantenido una relación sexual con su hijastro, Harrison. Richard mantenía esta relación oculta a todo el mundo, temiendo que arruinara su reputación y su carrera. Además, seguía quedando con otros hombres para mantener relaciones sexuales a través de su trabajo, utilizando las casas que mostraba como lugares de encuentros secretos. Estas dobles vidas crearon mucho estrés y tensión en Richard en los días previos a su muerte. Richard estaba ocupado con el trabajo, cerrando tratos y reuniéndose con clientes. Pasaba muchas horas en la oficina y a menudo llegaba tarde a casa. Estaba deseando hacer una escapada de fin de semana a las Bahamas con su esposa, Wendy, con la esperanza de relajarse y olvidarse de sus problemas por un tiempo. Richard también planeaba asistir a una barbacoa el 4 de julio en casa de un amigo, donde esperaba reencontrarse con viejos amigos y disfrutar de un tiempo alejado de su ajetreada vida. Los amigos de Richard lo describían como carismático y encantador. Sabía cómo hacer que la gente se sintiera cómoda e importante. A pesar de su exterior amable, Richard estaba profundamente preocupado por su vida oculta. Se sentía culpable de su aventura con Harrison y de las mentiras que había contado para mantenerla en secreto. También le preocupaba que Wendy lo descubriera. Temía que destruyera su matrimonio y su posición en la comunidad. En sus últimos días, Richard era un hombre bajo presión, intentando compaginar su imagen pública con su vida privada. Sus sueños de una vida perfecta se desvanecían poco a poco, llevándole a un final trágico y violento. El 27 de junio de 2014, alrededor de las 15 horas, Wendy Toulbert regresó temprano de su trabajo como directora de una escuela. Estaba deseando pasar una tarde relajada, tal vez viendo algunos programas en Netflix y poniéndose al día con su libro favorito cuando entró por la puerta principal de su casa en Bleecker Street, en Littleton, Colorado. Al principio todo parecía normal. Dejó las llaves en la encimera de la cocina y llamó a Richard, pero no obtuvo respuesta. Sintiéndose un poco inquieta, Wendy decidió comprobar el sótano, donde Richard solía pasar el tiempo trabajando en sus archivos inmobiliarios o viendo el canal Historia. Al bajar las escaleras, se dio cuenta de que la puerta del sótano estaba ligeramente entreabierta, lo que no era habitual. Volvió a llamarlo más fuerte, pero siguió sin obtener respuesta. Cuando llegó al final de la escalera, se encontró con la misma escena de antes. El cuerpo sin vida de Richard estaba tirado en el suelo, rodeado de signos de una violenta pelea. Había manchas de sangre en la alfombra y los muebles, y la cara de Richard estaba magullada y maltratada. Un cinturón de lujo de hombre le rodeaba el cuello, claramente utilizado para estrangular hasta la muerte. Wendy gritó aterrorizada y corrió al lado de su marido, sacudiéndose y tratando desesperadamente de despertarlo. Pero ya era demasiado tarde, en estado de shock e incredulidad. Wendy cogió su teléfono móvil y marcó el 911. Le temblaban las manos mientras hablaba con la operadora, con la voz entrecortada por la emoción. «Mi marido ha muerto. Creo que lo han asesinado». Lloraba, luchando por recuperar el aliento. La operadora intentó calmarla y le indicó que permaneciera en la línea hasta que llegara la policía. La vecina de Wendy, Luby Johnson, guardia, oyó la conmoción y se acercó a ver qué pasaba. Encontró a Wendy sentada en la escalera, sollozando desconsoladamente. Luby se quedó con Wendy intentando consolarla mientras esperaban a la policía. Los minutos parecían horas y la mente de Wendy se llenaba de preguntas sobre quién podría haber hecho esto y por qué. Cuando por fin llegó la policía, aseguraron rápidamente la escena y escoltaron a Wendy y Luby fuera del sótano. Wendy estaba en estado de shock, apenas podía comprender lo que acababa de ocurrir.
Se repetía una y otra vez: ¿quién le ha hecho esto a Richard? Una y otra vez, incapaz de asimilar la brutal realidad de la muerte de su marido. El descubrimiento del cadáver de Richard conmocionó a la tranquila comunidad de Littleton. La noticia del asesinato se extendió rápidamente y los vecinos y amigos se reunieron frente a la casa de los Engelbert, tratando de dar sentido a la tragedia que había golpeado a su vecindario aparentemente perfecto. El 27 de junio de 2014, a las 3:15, el Departamento de Policía de Littleton recibió una frenética llamada al 911 de Wendy Engelbert. Los agentes llegaron al lugar en cuestión de minutos, dirigidos por el detective James Cavill, un experimentado investigador conocido por su enfoque meticuloso. La casa de los Gilbert, situada en la tranquila Oak Street, fue rápidamente rodeada por coches de policía y amarillos. La cinta de la escena del crimen se extendió alrededor del perímetro. El detective Ganado y su equipo entraron en el sótano, donde se encontraron con una escena espeluznante. El cuerpo de Richard Engelbert yacía en el suelo con un cinturón de lujo para hombres envuelto fuertemente alrededor de su cuello. Se veían manchas de sangre en la alfombra y en los muebles cercanos que indicaban una violenta lucha. El detective Cavill, un hombre pulverizado de unos 40 años, mirada penetrante y actitud tranquila, observó la escena con férrea determinación. La policía comenzó su investigación recogiendo pruebas. Fotografiaron la escena desde varios ángulos, documentando cada detalle. El cinturón utilizado en el asesinato fue cuidadosamente embolsado como prueba, y los detectives buscaron huellas dactilares y cualquier otra pista que pudiera conducir al asesino. El detective Cattell observó los muebles volcados y los signos de lucha que indicaban que Richard había luchado por su vida. Los expertos forenses llegaron para procesar la escena, utilizando luminol para detectar rastros de sangre y recogiendo muestras para el análisis de ADN. Peinaron meticulosamente la zona en busca de cabellos, fibras y cualquier otra prueba potencial. La brutalidad del asesinato conmocionó incluso a los agentes más experimentados, pero siguieron centrados en recopilar toda la información posible. El detective Cattell entrevistó a Wendy Engelbert, que seguía conmocionada por haber descubierto el cadáver de su marido. Ella describió su día y el horrible momento que encontró Richard. Su relato fue detallado y emotivo, pero insistió en que no tenía ni idea de quién podría haber hecho esto. La coartada de Wendy fue rápidamente verificada, ya que había estado en el trabajo en el momento del asesinato. A continuación, la policía empezó a rastrear el vecindario. Hablaron con los vecinos, incluyendo a Luby Johnson. Gaz acudía en ayuda de Wendy. Sarah describió haber oído gritos de Wendy y haberla encontrado en la escalera, angustiada e incoherente. Otros vecinos mencionaron haber visto a Richard ese mismo día, pero nada parecía fuera de lo normal. La policía también comprobó los últimos registros telefónicos y de correo electrónico de Richard, con la esperanza de encontrar alguna pista. Descubrieron varios mensajes y llamadas sospechosos que sugerían que Richard había quedado con varios hombres para mantener relaciones sexuales ilícitas. Esta revelación añadió una nueva capa a la investigación, apuntando a posibles motivos relacionados con la vida oculta de Richard. A medida que el día se convertía en noche, la policía continuaba su trabajo, decidida a encontrar al responsable del brutal asesinato de Richard y Gilbert. La escena fue despejada y el detective Cattell y su equipo revisaron las pruebas recogidas, preparándose para los siguientes pasos en su investigación. La comunidad de Littleton observaba ansiosa, esperando respuestas y justicia para Richard Engelbert. La primera sospechosa del asesinato de Richard y Gilbert era su mujer, Wendy Engelbert. Wendy, de 47 años, era una respetada directora de escuela en Littleton. Conocida por su inteligencia y fuerte personalidad, llevaba más de 15 años en el distrito escolar y estaba muy implicada en actividades comunitarias. Sus colegas la describían como una persona dedicada y autoritaria, que siempre buscaba la excelencia. Wendy fue llevada para ser interrogada el día después del asesinato, el 28 de junio de 2014. El detective James Cattell dirigió el interrogatorio, tratando de reconstruir sus acciones y emociones. Wendy parecía agotada y angustiada, pero respondió a las preguntas con calma. Relató su día de trabajo y el horrible descubrimiento del cuerpo de Richard cuando regresó a casa. A pesar de su actitud serena, la ira y la confusión de Wendy, lo que fuera, expresó incredulidad y frustración por la aventura, insistiendo en que no tenía ni idea de que Richard tuviera relaciones sexuales con otros hombres. La revelación de la aventura añadió tensión al interrogatorio mientras el detective Cattell indagaba en los sentimientos de Wendy sobre la traición de su marido. El detective Cattell preguntó a Wendy sobre su relación con Richard. Ella admitió que tenían una fuerte relación de pareja, pero mencionó que se habían enfrentado a algunos retos recientemente. Wendy afirmó que desconocía la vida secreta de Richard.
Explicó que se había lesionado recientemente esquiando, lo que le había causado dificultades para leer las acciones de la gente y sugirió que podría ser la razón por la que no había visto ningún indicio de la doble vida de Richard. La coartada de Wendy era sólida. Había estado en la escuela todo el día, asistiendo a reuniones y preparándose para el próximo curso escolar. Colegas y grabaciones de seguridad confirmaron su presencia en el trabajo en el momento del asesinato. Sin embargo, su conexión con la víctima la convirtió en una persona de interés. El detective Catle también exploró los posibles motores de Wendy. Su reputación y su carrera eran cruciales para ella, y la aventura de Richard amenazaba ambas. Sin embargo, Wendy negó firmemente cualquier implicación en el asesinato. Mantuvo su inocencia durante todo el interrogatorio, se mostró cooperativa y facilitó toda la información solicitada, incluido el acceso a su teléfono y correos electrónicos. La policía llevó a cabo un registro exhaustivo de la casa de los Engelbert en busca de cualquier prueba que pudiera relacionar a Wendy con el crimen. No encontraron nada incriminatorio, lo que refuerza su coartada y sus declaraciones. Aún así, los detectives se mantienen cautos, conscientes de que las emociones pueden llevar incluso a los individuos más racionales a cometer actos desesperados. Wendy fue puesta en libertad tras varias horas de interrogatorio, pero siguió bajo vigilancia mientras continuaba la investigación. La policía la vigiló de cerca, controlando sus interacciones y movimientos mientras exploraba otras pistas. El asesinato de Richard Engelbert estaba resultando ser un caso complejo, con capas de secretos y motivos que se iban desvelando poco a poco. Harrison Engelbert, el hijastro de 21 años de Richard, era el aspecto nexus. Harrison era un estudiante universitario y camarero a tiempo parcial conocido por su problemático pasado. Había entrado y salido de rehabilitación y de programas de 12 pasos cuando era adolescente. A pesar de estos problemas, Harrison estaba decidido a dar un giro a su vida y estaba estudiando psicología en una universidad local. El 28 de junio de 2014, Harrison fue llevado para ser interrogado. El detective James Carboll, consciente de la naturaleza sensible de la relación de Harrison con Richard, abordó el interrogatorio con cautela. Harrison parecía nervioso pero cooperativo, dispuesto a compartir su versión de la historia. Harrison admitió a la policía que había mantenido una relación sexual secreta con su padrastro durante los 2 últimos años. Describió sentirse en conflicto, luchando contra el engaño y el secreto. Harrison reveló que recientemente había roto la relación después de descubrir que Richard le había estado engañando con docenas de otros hombres utilizando las casas que mostraba como agente inmobiliario como lugares secretos de encuentro. Durante el interrogatorio, Harrison expresó una mezcla de ira y tristeza. Se sentía traicionado por Richard, no solo por la aventura, sino también por las mentiras y la manipulación. A pesar de su resentimiento, Harrison afirmó que no tenía intención de hacer daño a Richard. Declaró que había estado de camarero la noche del asesinato, y varios testigos confirmaron su coartada. El detective Catle profundizó en el posible móvil de Harrison. El historial de agitación emocional y abuso de sustancias del joven suscitaba preocupación, pero sus recientes esfuerzos por mantenerse sobrio y centrado en sus estudios pintaban un panorama diferente. Harrison se mostró abierto sobre sus luchas y su deseo de seguir adelante lejos de la relación tóxica con Richard. Se encontró ADN de Harrison en la escena del crimen, pero como vivía en la casa, esto no era inesperado. La cooperación de Harrison y su coherente coartada dificultaron que la policía le imputara el crimen. Fue puesto en libertad tras varias horas de interrogatorio, pero siguió siendo una figura clave en la investigación. La policía siguió vigilando sus actividades e interacciones, en busca de incoherencias o nuevas pruebas que pudieran arrojar luz sobre su implicación. Hola, amantes de la resolución de casos de crímenes reales interesados en más misterios de asesinatos de la vida real, asegúrense de darle a me gusta y suscribirse a nuestro canal. ¿Y tienes alguna idea sobre este caso o tienes un caso propio? ¿Te gustaría que investigáramos? Déjanos un comentario. Mantente a salvo. Alexa Hernández, de 30 años, fue la tercera sospechosa en la investigación. Alexa tenía una historia con Richard Engelbert que la convirtió en una persona de interés. En una ocasión había sorprendido a Richard manteniendo relaciones sexuales con su marido en el cuarto de baño de una casa que visitaban juntos, lo que provocó el fin de su matrimonio. Conocida por su temperamento fogoso, Alexa tuvo varios enfrentamientos con Richard desde el incidente. El 29 de junio de 2014. La detective Janes Catle trajo a Alexa para interrogarla. Alexa era camarera en una popular cafetería local y tenía fama de ser franca y testaruda. Entró en la sala de interrogatorios con expresión desafiante, dispuesta a defenderse. El detective Catle empezó preguntando a Alexa por su relación con Richard. Admitió que le despreciaba por haber arruinado su matrimonio y haberle causado un inmenso dolor emocional.
Alexa describió el día en que descubrió a su marido y a Richard juntos como el peor de su vida. Se había enfrentado a Richard varias veces después de eso, exigiendo respuestas y una disculpa, pero él siempre la había rechazado. Cuando se le preguntó por su paradero el día del asesinato, Alexa dijo que había estado trabajando doble turno en una cafetería llamada Dennis. Proporcionó los nombres de sus compañeros de trabajo. Dio los nombres de sus compañeros de trabajo que podían verificar su coartada. El detective Catle llamó al restaurante y habló con el encargado de Alexa, quien confirmó que Alexa había estado trabajando todo el día. Varios compañeros de trabajo también confirmaron haberla visto durante sus turnos. A pesar de su sólida coartada, el detective Catle siguió investigando los posibles motivos de Alexa. Su intenso enfado con Richard era evidente, pero ella insistía en que lo había superado y se estaba centrando en rehacer su vida. Durante el interrogatorio, Alexa mantuvo la calma y la compostura, a pesar de su evidente desprecio por Richard. Respondió directamente a todas las preguntas y no mostró signos de culpabilidad o engaño. El detective Catle destacó su cooperación y honestidad, pero sabía que tenían que mantener abiertas todas las posibilidades. Tras varias horas de interrogatorio, Alexa fue puesta en libertad. La policía continuó vigilando, consciente de que su pasado con Richard la convertía en sospechosa potencial. La investigación del asesinato de Richard y Gilbert se volvía más compleja con cada interrogatorio. El detective Catle y su equipo estaban decididos a descubrir la verdad. Pero la red de secretos y mentiras que rodeaba la vida de Richard hacía que su tarea fuera cada vez más difícil. Siguieron adelante, con la esperanza de encontrar la prueba que finalmente revelaría al asesino. El 3 de julio de 2014, la investigación dio un giro dramático. El detective James Cavill recibió una llamada del laboratorio forense. Habían encontrado nuevas pruebas cruciales al reexaminar objetos de la escena del crimen. Entre las pertenencias de Richard y Gilbert había una pequeña cámara oculta disfrazada de detector de humo instalada en el sótano. El detective Catle y su equipo recuperaron inmediatamente la grabación. La cámara había grabado las actividades del sótano durante las últimas semanas, captando las reuniones e interacciones secretas de Richard mientras revisaban las imágenes. Descubrieron una grabación del día del asesinato. El vídeo mostraba una acalorada discusión entre Richard y su hijastro, Harrison Engelbert. La discusión se convirtió rápidamente en una lucha física. En el vídeo, Harrison cogió el cinturón de lujo de una silla cercana y lo utilizó para estrangular a Richard en un ataque de ira. La grabación captó todo el incidente, proporcionando pruebas innegables de la implicación de Harrison en el asesinato. El equipo estaba conmocionado por la brutalidad y el claro motivo detrás del acto: ira y traición. Con estas nuevas pruebas, el detective Catle se puso en contacto con Harrison y le pidió que acudiera para un nuevo interrogatorio. Harrison llegó a la comisaría, ignorante de las pruebas de vídeo en su contra. Durante el interrogatorio, Catle le mostró las imágenes. El comportamiento de Harrison cambió al instante. Su calma inicial se convirtió en pánico y desesperación. Al darse cuenta de que le habían pillado, Harrison se derrumbó y confesó. Explicó que se sentía atrapado en la relación con Richard, manipulado tanto por su padrastro como por su madre, Wendy. El detective Catle documentó cuidadosamente la confesión de Harrison, asegurándose de que quedara constancia de todos los detalles. Las nuevas pruebas, combinadas con la confesión, no dejaban lugar a dudas sobre la culpabilidad de Harrison. La policía tenía ahora una imagen clara de los acontecimientos que condujeron al asesinato de Richard Engelbert y de la compleja red de secretos y mentiras que había rodeado el caso. El 4 de julio de 2014, poco antes del mediodía, el Departamento de Policía de Littleton dio un paso decisivo con la confesión de Harrison y Gilbert y las pruebas de vídeo incriminatorias. El ganado detective Jane y su equipo estaban listos para arrestarlo por el asesinato de Richard Engelbert. El detective Cavill y varios agentes llegaron al apartamento de Harrison. Llamaron a la puerta y Harrison, pálido y agotado, abrió. Le esposaron y le leyeron sus derechos. El juicio fue un acontecimiento importante en la comunidad, atrayendo la atención de los medios de comunicación locales y nacionales. La acusación corrió a cargo de la fiscal Laura Michey, de 45 años, conocida por su fuerte presencia en los tribunales y su dedicación a la justicia. Argumentó que el asesinato de Richard Engelbert por Harrison fue premeditado e impulsado por una ira y una traición muy arraigadas. La defensa estuvo representada por la abogada no binaria Sie Barnes, una abogada de 40 años con reputación de defender casos de alto perfil. Barnes argumentó que las acciones de Harrison fueron el resultado de una intensa confusión emocional y de la manipulación tanto de Richard como de su madre, Wendy. El 5 de septiembre de 2014, el jurado volvió con un veredicto. Harrison Engelbert fue declarado culpable de asesinato en segundo grado.
Harrison fue condenado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia supuso un cierre del caso. Es una historia de manipulación, engaño y las devastadoras consecuencias de llevar una doble vida.